Monte Olivia. En realidad es Oliwaya, pero después ¿Y se esto qué? malformó la palabra y quedó como... En los rincones más insospechados del mundo yacen vestigios que desafían las certezas de nuestra historia. Desde esferas de piedra perfectamente talladas ocultas en las selvas de Costa Rica hasta mapas que retratan continentes antes de que se supiera que existían, cada descubrimiento pone en jaque lo que creemos saber sobre el pasado. ¿Quiénes los crearon? ¿Cómo fue posible su existencia en tiempos tan remotos? Hoy, exploraremos 12 artefactos y estructuras que parecen hablar de civilizaciones perdidas, tecnologías olvidadas y secretos que aún permanecen ocultos bajo el velo del tiempo. Esferas de piedra. En lo profundo de las selvas tropicales de Costa Rica, un misterio monumental se esconde entre la vegetación exuberante. Las enigmáticas esferas de piedra. Talladas con precisión asombrosa, estas formaciones varían en tamaño desde pequeñas esferas hasta gigantescas piezas que desafían toda lógica. Su material, una roca dura conocida como granodiorita o gabro, ha resistido el paso del tiempo, manteniendo intactos sus secretos. El primer encuentro documentado con estas esferas ocurrió durante las plantaciones de banano en la década de 1930, cuando los trabajadores se toparon con estas creaciones esféricas. Desde entonces, arqueólogos e investigadores han planteado innumerables teorías sobre su propósito. ¿Podrían haber sido brújulas celestes utilizadas por civilizaciones antiguas para navegar a través del intrincado paisaje? Algunos sostienen que estas esferas actuaban como símbolos de poder, marcando territorios sagrados o sirviendo como amuletos protectores contra energías negativas. Lo fascinante de estas esferas no es solo su perfección geométrica, sino también su ubicación. Muchas de ellas se encontraron organizadas en patrones que parecían tener un propósito específico, ya sea alineaciones astronómicas o rutas ceremoniales. Sin embargo, los procesos tecnológicos utilizados para tallar y transportar estas piezas masivas siguen siendo un misterio, ya que la civilización que las creó no dejó registros escritos. Los mitos locales también añaden un velo de misterio. Algunas historias narran que estas esferas fueron creadas por los dioses, o que contienen secretos que podrían cambiar nuestra comprensión del pasado. Su superficie lisa y la falta de herramientas de piedra que coincidan con su perfección dejan abierta la posibilidad de que esta civilización poseyera conocimientos avanzados para su época. Hoy en día, las esferas de piedra de Costa Rica son un tesoro arqueológico que despierta el interés de visitantes y expertos por igual. Están reconocidas como Patrimonio Mundial por la UNESCO, destacando su importancia cultural y arqueológica. A pesar de los esfuerzos por descifrar su significado, el misterio que envuelve estas piedras sigue intacto, invitando a nuevas generaciones a continuar la búsqueda de respuestas. Esferas de Klerksdorp. En las profundidades de Sudáfrica, en una región rica en minerales, se encontraron las misteriosas esferas de Klerksdorp. Estas pequeñas formaciones redondeadas, también conocidas como balas de cañón cósmicas, han capturado la atención de científicos y curiosos por igual. Lo más impresionante de estas esferas es su antigüedad. Se estima que tienen unos 3.000 millones de años. A primera vista, parecen ser simples piedras pulidas por la naturaleza. Sin embargo, un análisis más detallado revela algo más desconcertante. Las esferas tienen una forma casi perfectamente esférica y presentan surcos paralelos en su superficie, lo que lleva a preguntarse si realmente son obra de procesos naturales. Algunos geólogos han sugerido que podrían haberse formado debido a la sedimentación y cristalización de minerales en antiguos océanos. Pero hay quienes aventuran teorías más osadas. Podrían ser artefactos de una civilización desconocida o incluso restos de tecnología extraterrestre. El material del que están hechas, principalmente pirofilita y dolomita, es notablemente resistente al paso del tiempo. Esto plantea preguntas intrigantes sobre cómo pudieron mantener su forma y estructura durante milenios. Además, las condiciones geológicas de Sudáfrica en aquella época eran muy diferentes, con un entorno extremo que habría influido en su formación. Sin embargo, no todos están convencidos de un origen artificial. Algunos científicos creen que las esferas son concreciones naturales, formadas por procesos geológicos a lo largo de millones de años. Pero esto no ha detenido a los entusiastas de los misterios para explorar otras posibilidades.
Las esferas de Klerksdorp siguen siendo un enigma geológico que invita a la imaginación. Desde los pasillos de los museos hasta las discusiones en foros de misterio, estas pequeñas maravillas continúan fascinando a quienes buscan comprender su origen y propósito. Son un recordatorio del vasto potencial creativo de la naturaleza o un vestigio de algo que aún no entendemos. Penique principal. En 1957, un descubrimiento aparentemente sencillo sacudió la tranquilidad del estado de Maine en Estados Unidos. Una pequeña moneda de plata, conocida como el penique principal, fue desenterrada en un sitio arqueológico local. A primera vista, este objeto parecía no tener nada fuera de lo común, pero un análisis más detallado reveló su verdadero misterio. Se trataba de una moneda vikinga acuñada en Noruega alrededor del año 1065, siglos antes de la llegada documentada de los europeos a América. ¿Cómo llegó esta moneda a un continente que los vikingos apenas exploraron de manera superficial? Las teorías abundan. Algunos creen que la moneda es evidencia directa de la presencia nórdica en América del Norte, vinculándola a la colonia de Vinland fundada por Leif Erikson. Otros sugieren que pudo haber llegado a través de un complejo sistema de intercambio comercial entre los pueblos indígenas y los europeos, mucho antes de que Cristóbal Colón zarpara hacia el Nuevo Mundo. El misterio del penique principal no solo está en su origen, sino también en el contexto en el que fue encontrado. ¿Perteneció a un marinero perdido en tierras desconocidas o fue un artefacto exótico intercambiado como un valioso objeto de trueque? La falta de otros hallazgos similares en el área complica aún más las investigaciones, dejando a los arqueólogos con más preguntas que respuestas. Imagina por un momento a un explorador vikingo sosteniendo esta moneda mientras contempla un paisaje completamente extraño, lleno de posibilidades y peligros, o a un comerciante indígena asombrado por el brillo de un objeto extranjero y desconocido, intercambiándolo por bienes locales. El penique principal es un símbolo tangible de un pasado que, aunque escurridizo, ofrece destellos de conexiones humanas más profundas de lo que se creía posible. Hoy, este pequeño pero significativo artefacto permanece en exhibición, fascinando a quienes buscan comprender las misteriosas rutas de exploración y comercio que conectaron a los pueblos del mundo antiguo. Su historia, aunque incompleta, nos recuerda que el intercambio cultural y la curiosidad por lo desconocido son tan antiguos como la humanidad misma. Disco de Festos. Un objeto circular de arcilla descubierto en 1908 en la isla de Creta, es uno de los enigmas más desconcertantes de la arqueología. Con un diámetro de unos 15 centímetros, este artefacto presenta una serie de símbolos estampados en espiral a lo largo de ambos lados. A pesar de más de un siglo de investigaciones, el propósito y el significado del disco permanecen ocultos tras un velo de misterio. Lo que hace único al disco de Festos no es solo su apariencia, sino también su método de fabricación. Los símbolos fueron estampados en la arcilla mientras estaba blanda, utilizando sellos individuales. Esto sugiere un sistema organizado y repetitivo, posiblemente un lenguaje o un sistema de escritura. Sin embargo, los estudiosos no han logrado descifrar estos signos, que no se parecen a ninguna escritura conocida de la época. Las teorías sobre su propósito son tan variadas como intrigantes. Algunos piensan que era una herramienta administrativa utilizada para registrar transacciones o eventos importantes. Otros lo consideran un objeto ceremonial, tal vez una ofrenda a los dioses o un talismán mágico. También existen quienes proponen que podría ser simplemente una pieza decorativa, sin ningún significado funcional. El contexto de su hallazgo en el Palacio Minoico de Festos añade otra capa de complejidad. Este lugar era un centro cultural y político de la civilización minoica, lo que sugiere que el disco podría haber tenido un propósito significativo. Sin embargo, la ausencia de otros objetos similares en la región ha llevado a algunos a cuestionar incluso su autenticidad. Hoy, el disco de Festos sigue siendo un símbolo de la habilidad y la creatividad de las civilizaciones antiguas. Aunque su misterio perdura, su existencia nos invita a reflexionar sobre los límites de nuestro conocimiento y a admirar la capacidad humana para crear objetos que desafían el paso del tiempo.
Mientras sus secretos permanezcan ocultos, el disco seguirá siendo un tema de fascinación para arqueólogos, historiadores y soñadores. Fuentes magna bolivianas. En la década de 1950, en un campo cercano al lago Titicaca, en Bolivia, se encontró un cuenco de piedra que ha desconcertado a los expertos desde entonces. Este objeto, conocido como las fuentes magna, lleva inscripciones que podrían reescribir nuestra comprensión de las conexiones entre civilizaciones antiguas. Las inscripciones en la superficie del cuenco son especialmente intrigantes, ya que algunos sugieren que se asemejan a la escritura cuneiforme de Mesopotamia y a los símbolos del Valle del Indo. Si estas conexiones son ciertas, implicarían un intercambio cultural entre Sudamérica y el Viejo Mundo hace más de 4000 años, mucho antes de lo que los registros históricos sugieren. Sin embargo, esta teoría ha sido objeto de acalorados debates, ya que otros investigadores argumentan que las similitudes son puramente coincidentes, o que las inscripciones podrían haber sido añadidas en tiempos más recientes. El cuenco también es un testimonio del nivel de habilidad técnica de las civilizaciones precolombinas. Tallado de una sola pieza de piedra, muestra una precisión y detalle que desafían las herramientas disponibles en la época. Esto ha llevado a algunos a proponer que podría haber sido creado con conocimientos transmitidos desde otras regiones, o incluso inspirado por contactos con exploradores antiguos. La historia de las fuentes magna no termina ahí. Investigaciones recientes en el área han revelado otros objetos similares, lo que sugiere la existencia de una red cultural o comercial que conectaba diferentes regiones. ¿Podrían estos hallazgos ser la clave para desentrañar un capítulo perdido de la historia humana? Mientras tanto, las fuentes magna permanecen como un recordatorio de cuán poco conocemos sobre el pasado profundo de nuestra especie. Su enigmática presencia sigue fascinando a arqueólogos, historiadores y a cualquiera que contemple las posibilidades de un mundo antiguo mucho más conectado de lo que imaginamos. Tuberías de Baigong. En el corazón de la remota provincia china de Qinghai, un descubrimiento arqueológico ha dejado perplejos a científicos y exploradores durante décadas. Las tuberías de Baigong. Estas estructuras metálicas, incrustadas en una montaña con forma de pirámide, parecen desafiar todo lo que sabemos sobre la tecnología y la historia de la humanidad. Su origen, propósito y edad continúan siendo objeto de especulación y debate. Las tuberías varían en tamaño, desde unos pocos milímetros hasta más de 1 centímetro de diámetro, y están hechas principalmente de hierro. Lo más desconcertante es su edad estimada. Al menos 150.000 años, un período en el que los humanos modernos aún no se encontraban en esta región. Además, las tuberías parecen estar conectadas a un lago cercano, lo que sugiere un propósito funcional desconocido. Las teorías sobre estas estructuras son tan variadas como fascinantes. Algunos creen que son los restos de una civilización avanzada perdida que poseía habilidades metalúrgicas y de ingeniería que desafiaban el tiempo. Otros proponen que podrían ser evidencia de visitas extraterrestres, una reliquia dejada atrás como testimonio de su presencia en la Tierra. Incluso hay quienes sugieren que las tuberías son formaciones naturales poco comprendidas, resultado de procesos geológicos únicos. El entorno que rodea las tuberías de Baigong añade más misterio. Las cuevas cercanas contienen objetos metálicos adicionales y triángulos tallados en la roca, mientras que el lago tiene 3 aberturas triangulares que parecen alinearse con las tuberías. Esto ha llevado a algunos investigadores a especular que las tuberías podrían haber servido como un sistema de canalización o como una red de comunicación. A pesar de los avances en la tecnología moderna, no se ha llegado a una conclusión definitiva sobre el origen de estas estructuras. Las tuberías de Baigong son un recordatorio de que aún queda mucho por descubrir sobre la historia de nuestro planeta, y su misterio sigue fascinando a aquellos que buscan respuestas en los rincones más inexplorados del mundo. Nan Madol. En medio del vasto océano Pacífico, en la isla de Pohnpei, Micronesia, se encuentra una ciudad de piedra que desafía el tiempo y la lógica, Nan Madol. Apodada la Venecia del Pacífico, esta antigua maravilla está construida sobre 92 islotes artificiales conectados por canales serpenteantes. La monumentalidad y el diseño de esta ciudad la convierten en uno de los mayores enigmas de la historia humana.
Según las leyendas locales, Nan Madol fue erigida por los hermanos Olisipa y Olosopa, quienes usaron poderes mágicos para transportar y apilar las gigantescas columnas de basalto que forman las estructuras. Estas piedras, algunas de las cuales pesan hasta 50 toneladas, fueron colocadas con tal precisión que desafían las explicaciones modernas de ingeniería. Las investigaciones arqueológicas sugieren que la construcción de Nan Madol comenzó en el siglo VIII después de Cristo y que sirvió como centro ceremonial y político de la dinastía Saudeleur. Esta sociedad, altamente jerarquizada, utilizó la ciudad como un lugar sagrado, donde se realizaban rituales y se gobernaba a la población. Sin embargo, la tecnología y los métodos utilizados para construir una ciudad de esta magnitud siguen siendo un misterio. El diseño de Nan Madol también tiene un aire de misticismo. Los canales que la atraviesan no solo facilitaban el transporte, sino que también parecen haber tenido un significado simbólico, representando una conexión entre el mundo terrenal y el espiritual. Además, la ubicación aislada de la ciudad, rodeada de océano, refuerza su carácter de enclave sagrado. Aunque hoy en día Nan Madol está en ruinas, su majestuosidad aún se puede sentir al recorrer sus antiguos caminos y observar las columnas de basalto que se alzan hacia el cielo. Este lugar sigue fascinando a arqueólogos, historiadores y viajeros, y su legado es un testimonio del ingenio humano y de los misterios que aún permanecen ocultos en las profundidades del pasado. Piedras Dropa. En las remotas montañas de Bayankara Ula, China, un hallazgo arqueológico ha intrigado a expertos y teóricos durante décadas. Las piedras Dropa, estas curiosas piezas, descubiertas en 1938, son discos de piedra con un agujero en el centro y ranuras en espiral que contienen diminutos jeroglíficos. Su apariencia y su posible historia las convierten en uno de los misterios más fascinantes de la arqueología moderna. Según la leyenda, las piedras Dropa narran una sorprendente historia sobre un accidente de una nave extraterrestre en la región hace miles de años. Los ocupantes de la nave, descritos como seres pequeños y de apariencia frágil, habrían vivido entre las tribus locales, siendo conocidos como los Dropa. Aunque esta teoría ha sido ampliamente debatida, la existencia misma de los discos plantea preguntas que no tienen respuestas fáciles. El análisis de las piedras revela que están hechas de granito con trazas de metales, lo que sugiere que podrían haber tenido algún tipo de funcionalidad técnica. Sin embargo, los jeroglíficos grabados en las ranuras en espiral siguen siendo indescifrables, lo que impide comprender su verdadero propósito. Algunos creen que estas inscripciones podrían ser un intento de los Dropa por dejar un registro de su historia, mientras que otros piensan que son simplemente artefactos culturales de las tribus locales. A pesar de las dudas sobre su origen extraterrestre, las piedras Dropa continúan siendo un tema de fascinación para quienes buscan desentrañar los secretos de la historia antigua. ¿Son evidencia de una visita de seres de otro mundo o simplemente un testimonio del ingenio humano? Lo cierto es que estas piedras desafían nuestra comprensión de las culturas pasadas y nos invitan a explorar las posibilidades más allá de lo conocido. Grutas de Longyu. En una tranquila región de China, bajo la superficie de la Tierra, se encuentra una de las maravillas arquitectónicas más misteriosas del mundo, las Grutas de Longyu. Descubiertas en 1992 por un grupo de aldeanos locales, estas cámaras subterráneas asombran por su tamaño, precisión y origen desconocido. Con más de 2.000 grutas distribuidas en una superficie de 30.000 metros cuadrados, estas estructuras fueron talladas directamente en roca sólida. Lo que desconcierta a los arqueólogos es la falta de registros históricos sobre su construcción. No hay escritos, leyendas, ni pistas que expliquen quién las construyó, cómo lo hicieron ni para qué propósito. Cada gruta presenta detalles intrincados en sus paredes, incluyendo patrones geométricos que parecen haber sido diseñados con herramientas avanzadas. Además, las cámaras están conectadas por una red de túneles y canales que sugieren un conocimiento avanzado de la hidráulica. Estas características han llevado a algunos investigadores a proponer que las grutas podrían haber servido como almacenes, refugios o incluso espacios ceremoniales. El misterio de las grutas de Longyu no se limita a su construcción.
Las herramientas que podrían haber sido utilizadas para tallar la roca con tal precisión no han sido encontradas, lo que añade otra capa de intriga a este enigma. Además, la enorme cantidad de trabajo requerido para crear estas estructuras sugiere la existencia de una sociedad altamente organizada y con acceso a tecnologías que desafían nuestras expectativas históricas. A pesar de los esfuerzos por desentrañar sus secretos, las grutas de Longyu siguen siendo un testimonio del ingenio humano y de los misterios que la historia aún guarda. Batería de Bagdad. En la década de 1930, cerca de Ctesifonte, Irak, arqueólogos desenterraron un artefacto que parecía ordinario, pero resultó extraordinario, la llamada Batería de Bagdad. Este objeto, que data de entre 250 a.C. y 224 después de Cristo, consiste en una vasija de arcilla que contiene un cilindro de cobre y una barra de hierro. A simple vista, podría parecer un recipiente más, pero su configuración ha llevado a teorías revolucionarias. La hipótesis más conocida es que la batería de Bagdad podría haber sido una primitiva celda galvánica, capaz de generar electricidad si se llenaba con una solución ácida como vinagre o jugo de limón. Esto sugeriría que las civilizaciones antiguas poseían conocimientos tecnológicos mucho más avanzados de lo que se creía, lo que reescribiría nuestra comprensión de su desarrollo científico. El propósito exacto de esta supuesta batería sigue siendo un misterio. Algunos piensan que pudo haber sido utilizada para galvanizar metales, como aplicar una fina capa de oro o plata a objetos decorativos. Otros sugieren que podría haber tenido un uso ritual, generando pequeñas descargas para asombrar a los participantes en ceremonias religiosas. A pesar de las teorías, no todos están convencidos. Muchos escépticos argumentan que la batería de Bagdad no era más que un recipiente de almacenamiento y que las interpretaciones modernas son extrapolaciones sin base sólida. Sin embargo, este objeto sigue despertando la curiosidad y el asombro, incluso entre los más críticos. Hoy, la batería de Bagdad es un recordatorio de que los secretos del pasado a menudo desafían nuestras expectativas. ¿Fue un precursor de la tecnología moderna o simplemente un objeto malinterpretado por nuestra perspectiva contemporánea? Su existencia nos invita a mirar al pasado con nuevos ojos y a considerar las infinitas posibilidades de lo que aún queda por descubrir. Mapa de Piri Reis, creado en 1513 por el célebre cartógrafo otomano que le da nombre, no solo es una reliquia histórica, sino también un enigma que ha desconcertado a expertos y entusiastas durante siglos. Elaborado en piel de gacela, este fascinante documento destaca tanto por su precisión como por los misterios que envuelven su creación. Específicamente, presenta detalles de América del Sur y la Antártida con una exactitud que resulta extraordinaria para su época. En primer lugar, uno de los aspectos más intrigantes del mapa es su representación de la Antártida sin hielo. Aunque esto puede parecer increíble, los defensores de esta teoría sugieren que podría estar basado en mapas mucho más antiguos, elaborados en una época remota, en la que el continente no estaba cubierto por glaciares. Esta hipótesis sugiere que existieron civilizaciones avanzadas hace miles de años, capaces de explorar y documentar estas regiones con herramientas y conocimientos que desafían la cronología histórica aceptada. Sin embargo, este no es el único misterio. El mapa incluye ilustraciones minuciosas de accidentes geográficos, ciudades y costas que apenas se habían comenzado a explorar en el siglo XVI. Esta información plantea preguntas fascinantes sobre cómo Piri Reis obtuvo acceso a tales detalles. Algunos estudiosos creen que pudo haber utilizado mapas antiguos que han desaparecido con el tiempo, mientras que otros sugieren que recopiló información de exploradores europeos contemporáneos, lo que añadiría un componente de intriga y secreto. Además, no se puede pasar por alto el arte y la técnica que caracterizan este mapa. Adornado con inscripciones detalladas e ilustraciones ornamentales, refleja no solo la destreza técnica del cartógrafo otomano, sino también su profundo interés en capturar la vastedad y diversidad del mundo. Esto lo convierte en un testimonio del conocimiento y la curiosidad del Imperio Otomano durante el Renacimiento. Por otra parte, es importante señalar que las teorías más convencionales argumentan que muchas de las características aparentemente avanzadas del mapa son el resultado de interpretaciones modernas. Según estos críticos,
Algunas de las coincidencias entre las características del mapa y los hallazgos actuales podrían deberse más a lecturas contemporáneas que a un conocimiento real de su creador. A pesar de ello, la capacidad de este documento para generar debate no ha disminuido con el paso del tiempo. Hoy, el mapa de Piri Reis se encuentra en el Museo del Palacio de Topkapi, en Estambul, Turquía, donde sigue siendo un objeto de fascinación. Su capacidad para combinar precisión cartográfica con un aura de misterio histórico lo convierte en una pieza que no solo ilumina el pasado, sino que también inspira a aquellos que buscan desentrañar sus secretos.